En este video confrontaremos lo propuesto por la teoría de la dependencia, la CEPAL, y la idea de The Economist as a Plumber, artículo escrito por Esther Duflo. Las siglas CEPAL hacen referencia a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, que el contexto social y geopolítico donde nace esta corriente es en América Latina, motivo por el cual la teoría de la dependencia desarrolla su propia teoría económica. Esta es menos teórica y más práctica que la teoría clásica. Sus principales exponentes son Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto, entre otros. El principal enfoque de estos economistas cepalinos es plantear políticas que guíen a los países de la periferia hacia la convergencia con los países del centro. Por parte de The Economist as a Plumber, este artículo de la novela de economía Esther Duflo habla sobre cómo un economista ideal debe ser más similar a un plomero que a un ingeniero, ya que éste debe enfocarse más en el cómo hacer y no en el qué hacer, pues el economista debe ajustarse dependiendo de las situaciones a las que se enfrente, debido a que la teoría no le indica cómo proceder. Como punto de partida, es correcto decir que tanto la postura de Duflo como la de los cepalinos tienen en común la dimensión de que un economista no solo analiza instituciones, también las diseña. Adicionalmente, es importante conocer que las soluciones que esta corriente da para resolver el subdesarrollo están basadas en un cambio estructural por parte de los países de la periferia y en una mano muy visible, que en este caso sería el Estado, para generar controles sobre los precios y el mercado, para así fomentar la convergencia entre centro y periferia. El economista como plomero va a utilizar la política económica para evitar las disparidades en el sistema económico mundial. El concepto principal que maneja esta corriente de pensamiento es cómo hacer que los países de la periferia puedan aprovechar el valor agregado de sus productos, más que todo materia prima. El modelo económico tradicional muestra resultados que son favorables para los países de centro, pero no para los países de periferia no industrializados como los países de América Latina. Existe una tubería que dirige el flujo de valor agregado de las exportaciones directamente de la periferia hacia el centro. Por esto, ultimando detalles para adaptar las políticas prácticas y eficientes para crear desarrollo e industrialización en los países periféricos, los economistas podrán corregir la tubería y permitir que el flujo de esa tubería sea más equitativo. El paquete de políticas funcionales y detalladas permite que los países de la periferia aprovechen el valor agregado de sus productos y puedan desarrollarse. Como fue establecido por Raúl Prebisch, uno de los más grandes exponentes de esta corriente, la industrialización traerá progreso técnico y una mejora en los estándares de vida, lo cual no ocurre dentro del sistema económico tradicional y centrista. El economista, como plomero, se encarga de hacer que esta tubería funcione correctamente y el mercado internacional sea más equitativo, de manera que el economista se encarga de que las políticas sean eficaces para cumplir su acometido, ajustando los detalles que sean necesarios para que ésta funcione. Expandiendo sobre la tesis propuesta, nosotros argumentamos que los economistas cepalinos, por el contexto latinoamericano en el que se desempeñan, no deben estar sujetos a las teorías económicas tradicionales. Como lo explica Esther Duflo en The Economist as a Plumber, un economista debe saber adaptar sus propuestas al entorno en el que se encuentra. Y es esta la razón por la cual un economista cepalino no debe excederse en confianza en las teorías tradicionales, ya que en su mayoría estas fueron concebidas en el contexto del hemisferio norte, donde la producción está representada mayoritariamente por bienes con un mayor valor, motivo por el cual un economista cepalino debe desarrollar nuevas propuestas que se adapten a su contexto usando como metodología la propuesta por Esther Duflo, aquella de un economista plomero, donde a través de ajustes las políticas propuestas se logran adaptar al contexto en el que se presentan. Bien, la teoría de la dependencia busca romper el régimen desigual centro-periferia de la estructura global, utilizando herramientas como la industrialización mediante sustitución de importaciones y mayor protección estatal en el comercio internacional. No obstante, con estos planteamientos surge una disyuntiva entre la intervención y los incentivos necesarios para que los productores de la periferia sean más competitivos. Por un lado, se necesita intervención para cambiar la estructura productiva de la periferia, la cual está centrada alrededor de productos agrícolas de poco valor. Esto se logra con una mayor importación de bienes de capital y proteccionismo estatal. Pero por el otro, esto implica que al no tener competencia los productores pierden incentivos para reducir costos y mejorar la calidad de producción, sumado al hecho que se genera una creciente necesidad de financiamiento por importaciones, la cual no se puede cumplir por la estructura de exportaciones de la periferia. El mismo Prebisch, de hecho, reconoce esta situación y afirma que los mercados nacionales aislados de competencia externa debilitan y destruyen estos incentivos.
Aún así, como un buen economista plomero, se revisa la política económica y se encuentra que uno de los principales motivos por el cual la máquina no funcionaba bien era la protección exagerada y abusiva que habían implementado los estados. Entonces, como solución a la disyuntiva, la teoría propone que si bien se necesita protección estatal, esta debe estar en pie siempre y cuando se mantenga un grado de competencia con el extranjero. En conclusión, a partir del contexto económico e histórico de los países latinoamericanos es posible evidenciar la dependencia existente de estos hacia los países industrializados de centro. La existencia de esta dependencia hace, en primer lugar, que sea extremadamente difícil que la periferia redirija la tubería de valor agregado hacia adentro, y, en segundo lugar, implica que el subdesarrollo no es una etapa del proceso hacia el desarrollo, sino que es una condición en sí, que no necesariamente evolucionará. Esta condición se amplifica si las políticas económicas empleadas están basadas en teorías que sirven para los países centrales y no para la periferia. Es así entonces como surge la teoría de la dependencia, que busca el cambio en esta estructura global. Para esto, el economista, de forma muy similar al plomero de Duflo, analiza la máquina que rige la política actual, en este caso la teoría tradicional, luego encuentra los problemas específicos al contexto y, a partir de estos, rediseña la maquinaria para redirigir el flujo de valor hacia la periferia. Después, observa los efectos de los cambios en la máquina y, de encontrar problemas con el nuevo diseño, le hace correcciones.